Cada persona que descubre las enseñanzas de Neville Goddard suele hacerse la misma pregunta: ¿cuál es la técnica más poderosa para cambiar mi realidad? Algunos buscan afirmaciones perfectas, otros creen que todo depende de largas visualizaciones, de meditaciones interminables o de rituales complicados. Sin embargo, existe un principio tan simple que muchas veces pasa desapercibido. Un principio que también podemos encontrar, desde otra perspectiva, en las enseñanzas de Bashar. No se trata del tiempo que pasas imaginando. No se trata de la cantidad de veces que repites una afirmación. Todo comienza en un instante, en un momento tan breve que la mayoría de las personas lo ignora. 10 segundos. Solo 10 segundos pueden marcar la diferencia entre seguir alimentando la misma realidad de siempre o comenzar a vivir desde una identidad completamente nueva. Si permaneces conmigo hasta el final de este video, comprenderás por qué Neville Goddard insistía tanto en asumir el estado del deseo cumplido y por qué Bashar afirma que tu realidad siempre responde a la frecuencia que eliges encarnar. Descubrirás que ambos están describiendo el mismo mecanismo desde dos lenguajes diferentes. Antes de continuar, quiero invitarte a participar conscientemente junto con todas las personas que están viendo este video. Escribe en los comentarios una palabra o una frase que represente aquello que hoy eliges manifestar en tu vida. Hazlo con intención, no como un simple comentario. Cuando miles de personas enfocan su atención al mismo tiempo hacia una misma dirección, se fortalece una intención colectiva, una energía compartida, una poderosa egrégora que alimenta el proceso de manifestación de todos los que participan. Tu comentario no solo representa tu decisión personal, también fortalece este espacio para cada persona que forma parte de esta comunidad. Si este contenido resuena contigo, deja también tu me gusta, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y si deseas apoyar este trabajo para que podamos seguir creando contenidos como este, puedes hacerlo a través del Super Chat. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo estas enseñanzas con miles de personas alrededor del mundo. Ahora imagina la siguiente escena. Una persona se despierta por la mañana. Todavía no ha salido de la cama y ya comienza a recordar todas sus preocupaciones. Piensa en las cuentas pendientes, en los problemas familiares, en las oportunidades que perdió, en las veces que sintió miedo y en todo aquello que todavía no ha conseguido. Antes incluso de levantarse, ya ha decidido inconscientemente cómo vivirá ese día. Nadie le obliga a pensar de esa manera. No existe una fuerza externa que controle sus pensamientos. Simplemente está repitiendo el mismo estado mental que ha repetido durante semanas, meses o incluso años. Neville Goddard diría que esa persona está ocupando exactamente el mismo estado de conciencia. Bashar diría que continúa sintonizando exactamente la misma frecuencia. Las palabras cambian, pero el principio permanece intacto. La realidad exterior no crea el estado interior. Es el estado interior el que termina condicionando la forma en que experimentamos la realidad. Aquí aparece uno de los errores más comunes que cometen quienes intentan manifestar un cambio en sus vidas. Creen que primero debe cambiar el mundo para poder sentirse diferentes. Esperan tener más dinero para sentirse abundantes. Esperan encontrar una relación para sentirse amados. Esperan recibir reconocimiento para sentirse valiosos. Esperan que desaparezcan los problemas para experimentar paz. Pero Neville enseñaba exactamente lo contrario. Él afirmaba que primero debes convertirte interiormente en la persona que ya vive esa realidad. Después, el mundo comenzará a reorganizarse alrededor de ese nuevo estado de conciencia. Bashar expresa la misma idea cuando explica que no atraemos aquello que deseamos desesperadamente, sino aquello que corresponde a nuestra vibración dominante. No es el deseo el que crea la realidad. Es la identidad desde la que vivimos ese deseo. Por eso la técnica de los 10 segundos resulta tan poderosa. No intenta cambiar directamente las circunstancias externas. Su propósito es mucho más profundo. Busca interrumpir el piloto automático de la mente. Durante esos 10 segundos, no intentas convencer al universo de nada. No luchas contra tus pensamientos. No intentas eliminar el miedo a la fuerza. Simplemente,
Detienes por un instante el flujo habitual de tu conciencia y eliges experimentar un estado diferente. Piensa por un momento en una emisora de radio. Mientras permanezca en la misma frecuencia, seguirá reproduciendo exactamente la misma programación. No importa si cambias el lugar donde está la radio. No importa si la llevas a otra habitación o incluso a otra ciudad. Mientras la frecuencia no cambie, escucharás la misma señal. Lo mismo ocurre con la conciencia. Muchas personas cambian de trabajo, cambian de pareja, cambian de casa o cambian de ciudad, pero continúan llevando consigo exactamente la misma identidad. Como resultado, terminan recreando experiencias muy parecidas una y otra vez. No porque el universo quiera castigarlas, sino porque siguen transmitiendo la misma frecuencia interior. Neville Goddard repetía constantemente que todos los estados ya existen. No tienes que fabricar un nuevo estado desde cero. No tienes que inventar una nueva versión de ti. Simplemente debes permitirte entrar en ella. Bashar sostiene algo muy parecido cuando afirma que todas las versiones posibles de la realidad existen simultáneamente y que nuestra experiencia depende de la frecuencia con la que elegimos alinearnos. Si unes ambas enseñanzas, aparece una comprensión extraordinariamente sencilla. No estás creando una nueva realidad desde la nada. Estás eligiendo cuál de todas las posibilidades quieres experimentar. Aquí es donde los 10 segundos adquieren un significado completamente distinto. No son importantes por su duración. Son importantes porque representan un espacio de libertad. Un espacio entre la reacción automática y la elección consciente. Durante toda tu vida probablemente has reaccionado de la misma manera frente a determinadas situaciones. Si alguien te criticaba, aparecía la inseguridad. Si surgía un problema económico, aparecía el miedo. Si algo salía mal, inmediatamente pensabas que el futuro también sería negativo. Todo eso ocurre de manera casi automática. La técnica de los 10 segundos rompe precisamente ese automatismo. La próxima vez que aparezca un pensamiento limitante, no luches contra él. No intentes convencerte de que no existe. Simplemente detente. Respira profundamente. Relaja el cuerpo. Y durante 10 segundos hazte una sola pregunta con absoluta sinceridad. Si ya fuera la persona que deseo ser, ¿cómo viviría exactamente este momento? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo miraría esta situación? ¿Qué sentiría como algo completamente natural? No busques una emoción exagerada. Neville nunca habló de euforia permanente. Habló de naturalidad. Porque cuando un deseo realmente ya forma parte de tu vida, deja de sorprenderte. Se convierte en algo normal, y precisamente ahí comienza la verdadera transformación. No cuando el mundo cambia primero, sino cuando tú dejas de reaccionar como la persona del pasado y empiezas, aunque solo sea durante 10 segundos, a vivir desde la conciencia de la persona que ya ha llegado al destino que siempre soñó. Al principio, es posible que no notes absolutamente ningún cambio en el mundo exterior. Abrirás la puerta de tu casa y verás la misma calle. Irás al trabajo y encontrarás a las mismas personas. Revisarás tu teléfono y quizá no aparezca todavía esa llamada que esperabas. Precisamente en ese momento es cuando la mayoría abandona el proceso. Piensan que la técnica no funciona porque siguen utilizando sus ojos para comprobar si la realidad ya cambió. Pero Neville Goddard enseñaba que la imaginación siempre precede al hecho visible. Primero, cambia el estado de conciencia. Después, y solo después, la realidad física comienza a reorganizarse. Imagina que plantas una semilla en un jardín. Durante varios días no sucede absolutamente nada en la superficie. Si cada mañana excavaras la tierra para comprobar si la semilla ya comenzó a crecer, terminarías destruyendo el proceso que intentas acelerar. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen con su manifestación. Durante unos minutos consiguen sentirse diferentes, pero inmediatamente vuelven a observar el mundo buscando pruebas. Como no las encuentran, regresan al antiguo estado mental. Sin darse cuenta vuelven a alimentar la misma identidad de siempre.
Bashar utiliza una comparación muy interesante. Dice que la realidad física funciona como un reflejo con un pequeño retraso. Es como observar el cielo nocturno. Muchas de las estrellas que vemos brillando esta noche emitieron esa luz hace años. Lo que nuestros ojos perciben pertenece al pasado. Del mismo modo, gran parte de las circunstancias actuales reflejan estados internos que hemos mantenido durante mucho tiempo. Cuando comprendes esto, dejas de desesperarte porque entiendes que el cambio verdadero ya comenzó antes de que puedas verlo. Aquí aparece una idea que puede transformar por completo tu manera de vivir. La mayoría de las personas cree que necesita mantener un estado elevado durante todo el día para manifestar. Pero Neville jamás habló de perfección. Él hablaba de regresar una y otra vez al estado elegido. Cada vez que la mente vuelve al miedo, simplemente regresas al nuevo estado. Cada vez que aparece la duda, vuelves otra vez. Cada vez que el pasado intenta recuperar el control, eliges nuevamente quién deseas ser. No importa cuántas veces tengas que hacerlo. Lo importante es que cada regreso fortalece esa nueva identidad. La técnica de los 10 segundos hace exactamente eso. No pretende que permanezcas todo el día en una emoción extraordinaria. Lo que hace es entrenar tu capacidad para regresar conscientemente. Es un entrenamiento de la atención. Poco a poco descubres que ya no reaccionas con la misma intensidad. Antes una pequeña dificultad era suficiente para arruinar todo tu día. Ahora respiras, haces una pausa y recuerdas quién has decidido ser. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la dirección de tu vida. Observa cómo funciona una brújula. Si desvías apenas unos grados la dirección de un barco, durante los primeros metros casi no notarás ninguna diferencia. Sin embargo, después de cientos o miles de kilómetros, ese pequeño cambio inicial habrá llevado el barco a un destino completamente distinto. Lo mismo sucede con tu conciencia. 10 segundos parecen insignificantes, pero cuando repites esa decisión decenas de veces al día, durante semanas y meses, la dirección completa de tu vida comienza a modificarse. Neville afirmaba que cada estado es como una habitación. Puedes entrar en ella o salir de ella. Nadie está condenado a permanecer para siempre en el mismo estado. El problema es que la mayoría de las personas ha vivido tanto tiempo en la habitación del miedo, de la escasez o de la inseguridad que termina creyendo que esa habitación es toda la casa. Olvidan que existen muchas otras puertas esperando ser abiertas. Bashar complementa esta idea diciendo que cada frecuencia contiene una versión distinta de la realidad. Cuando cambias tu frecuencia, empiezas a conectar con personas diferentes, oportunidades distintas e incluso pensamientos completamente nuevos. No porque el universo haya cambiado de opinión sobre ti, sino porque tú has dejado de identificarte con la versión antigua de ti mismo. Piensa en alguien que durante años creyó que nunca sería capaz de hablar en público. Cada vez que surgía una oportunidad, aparecía el miedo y la evitaba. Un día decide actuar de manera diferente. Al principio sigue sintiendo nervios, pero ya no permite que ese nerviosismo decida por él. Poco a poco comienza a desarrollar confianza. Después de varios meses, otras personas dicen, siempre ha tenido facilidad para hablar. Pero no es cierto. Lo que ocurrió fue un cambio gradual de identidad. Esa persona dejó de verse como alguien incapaz y comenzó a habitar un estado diferente. Todo lo demás apareció como consecuencia natural. Eso mismo sucede con cualquier aspecto de la vida. La abundancia, las relaciones, la salud, la creatividad o la paz interior no nacen únicamente de las circunstancias externas. Nacen de la manera en que te identificas contigo mismo. Por eso Neville insistía tanto en asumir el sentimiento del deseo cumplido. No porque quisiera que fingieras una emoción, sino porque sabía que toda identidad comienza siendo una experiencia interior antes de convertirse en una experiencia visible. Hay algo muy interesante que suele ocurrir cuando practicas esta técnica durante varios días. Empiezas a notar pequeños cambios que antes habrían pasado desapercibidos. Tal vez una conversación inesperada, una idea que surge mientras caminas, un libro que llega a tus manos justo en el momento adecuado.
Una persona que aparece con una oportunidad. Muchos llaman a esto casualidad. Neville lo llamaría el puente de incidentes. Bashar hablaría de sincronías. Ambos describen el mismo fenómeno. Cuando tu estado cambia, la realidad comienza a construir de manera natural el camino que conecta tu presente con aquello que ya has elegido vivir. Por eso nunca subestimes esos 10 segundos. Tal vez no parezcan suficientes para cambiar una vida, pero son más que suficientes para cambiar la dirección de tu conciencia. Y cuando la dirección cambia, tarde o temprano también cambia el destino hacia el que te diriges. Hay una diferencia muy importante entre desear una realidad y habitar la conciencia de esa realidad. Esta diferencia es tan sutil que muchas personas pasan años estudiando las enseñanzas de Neville Goddard sin llegar a comprenderla por completo. Imagina a alguien que desea profundamente prosperidad económica. Habla constantemente de dinero, lee libros sobre riqueza, escucha afirmaciones todos los días y visualiza una vida abundante. Sin embargo, cada vez que paga una factura siente miedo. Cada vez que mira su cuenta bancaria experimenta ansiedad. Cada conversación sobre dinero despierta preocupación. Aunque sus pensamientos conscientes hablen de abundancia, su estado dominante sigue siendo el de la escasez. Y Neville explicaba que no es el pensamiento aislado el que crea la experiencia, sino el estado que sostenemos de manera más natural. Por eso la técnica de los 10 segundos resulta tan poderosa. No intenta llenar tu mente de ideas nuevas. Busca algo mucho más profundo. Busca cambiar el lugar desde donde observas tu propia vida. Durante esos 10 segundos, no necesitas convencerte de que todo es perfecto. Tampoco necesitas ignorar las circunstancias actuales. Lo único que haces es permitirte experimentar, aunque sea por un instante, la perspectiva de la persona que ya vive aquello que deseas. Pensemos en un ejemplo muy sencillo. 2 personas reciben exactamente la misma noticia. Ambas pierden una oportunidad laboral. La primera interpreta inmediatamente que eso demuestra que nunca tendrá éxito. La segunda siente la decepción inicial, pero después respira profundamente y piensa, si esta puerta se cerró, probablemente otra más adecuada está por abrirse. El acontecimiento es exactamente el mismo. Lo que cambia es el estado desde el cual cada uno interpreta la experiencia. Uno fortalece el miedo. El otro fortalece la confianza. Con el paso del tiempo, esas pequeñas diferencias de interpretación terminan construyendo vidas completamente distintas. Bashar explica que la realidad no responde únicamente a lo que pensamos, sino a aquello que somos de manera consistente. Esto significa que puedes repetir una afirmación 1000 veces al día, y aún así, seguir obteniendo los mismos resultados si en el fondo continúas identificándote con la versión antigua de ti mismo. En cambio, un solo momento de auténtica conexión con una nueva identidad puede comenzar un proceso de transformación mucho más profundo que cientos de afirmaciones repetidas mecánicamente. Neville utilizaba con frecuencia la palabra natural. Esta palabra es una de las claves de toda su enseñanza. Cuando algo se vuelve natural para ti, deja de requerir esfuerzo. Piensa en tu propio nombre. Nadie necesita convencerte de cuál es tu nombre. No repites constantemente que te llamas de una determinada manera. Simplemente lo sabes. Esa certeza tranquila es exactamente el tipo de experiencia interior que Neville intentaba describir. El estado del deseo cumplido no es una emoción explosiva, es una sensación silenciosa de normalidad. Precisamente por eso muchas personas creen que no están manifestando correctamente. Esperan sentir una emoción intensa, una especie de éxtasis permanente. Pero la verdadera transformación suele ser mucho más tranquila. Un día descubres que ya no reaccionas con tanta preocupación. Otro día notas que has dejado de pensar constantemente en aquello que antes te obsesionaba. Después empiezas a sentir una confianza que no depende de las circunstancias. Poco a poco comprendes que algo ha cambiado profundamente dentro de ti. Aunque el mundo exterior todavía esté reorganizándose, la naturaleza nos ofrece un ejemplo perfecto. Observa cómo crece un árbol.
Nadie puede acelerar su crecimiento tirando de las ramas. Todo ocurre siguiendo un ritmo natural. Primero las raíces se fortalecen bajo la tierra. Durante mucho tiempo no sucede nada visible. Sin embargo, precisamente en ese periodo aparentemente inmóvil, está ocurriendo el trabajo más importante. Cuando finalmente aparecen las primeras hojas, la mayor parte del crecimiento ya había comenzado mucho antes, donde nadie podía verlo. Lo mismo ocurre con tu conciencia. Los cambios más profundos suelen empezar cuando todavía no existe ninguna evidencia externa. Si abandonas el proceso porque aún no ves resultados, es como arrancar una planta cada mañana para comprobar si las raíces ya crecieron. Neville insistía en permanecer fiel al estado elegido, precisamente porque comprendía que la realidad visible siempre necesita un tiempo para expresar aquello que ya ha cambiado internamente. Hay otro aspecto fascinante de esta enseñanza. Cuando cambias tu estado, no solo cambian tus emociones, también cambia tu percepción. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Encuentras soluciones donde antes solo veías problemas. Personas que llevaban años a tu alrededor comienzan a mostrarte posibilidades que nunca habías considerado. No es necesariamente el mundo el que cambia primero. Es tu forma de observarlo. Bashar suele decir que la realidad física funciona como un espejo perfecto. Un espejo nunca toma la iniciativa. Refleja exactamente aquello que tiene delante. Sería absurdo permanecer frente a un espejo esperando que sonriera primero. Sin embargo, muchas personas viven exactamente así. Esperan que la realidad les dé motivos para confiar, para sentirse felices o para creer en sí mismas. Neville invierte completamente esa lógica. Él afirma que primero debes convertirte en esa persona interiormente, y solo entonces el espejo comenzará a reflejar el cambio. Quizá la enseñanza más profunda de la técnica de los 10 segundos sea precisamente esta: dejar de esperar que el mundo te conceda permiso para convertirte en quien deseas ser. Porque ese permiso nunca vendrá desde afuera. Siempre nace dentro de ti. En el instante en que eliges conscientemente un nuevo estado, aunque solo sea durante 10 segundos, ya has comenzado a recorrer un camino completamente diferente. Puede que al principio nadie más lo note, puede que ni siquiera tú percibas toda la magnitud del cambio. Pero desde ese momento ya no eres exactamente la misma persona que era hace unos minutos. Y cuando una identidad cambia, tarde o temprano, toda la realidad encuentra la manera de adaptarse a ella. Existe una pregunta que aparece una y otra vez cuando alguien comienza a estudiar estas enseñanzas. ¿Cómo sé si realmente estoy cambiando mi estado de conciencia? La mayoría espera una señal extraordinaria. Piensan que sentirán una energía completamente diferente, que desaparecerán todas sus dudas de un día para otro, o que despertarán convertidos en una persona totalmente nueva. Pero Neville Goddard describía un proceso mucho más sutil. El verdadero cambio casi siempre comienza en silencio. Empieza cuando dejas de reaccionar automáticamente como reaccionabas antes. Empieza cuando descubres que aquello que antes te robaba la paz ya no tiene el mismo poder sobre ti. Empieza cuando, sin darte cuenta, comienzas a pensar como alguien que ya no vive atrapado por el pasado. Imagina a una persona que durante años tuvo miedo de hablar con desconocidos. Cada vez que debía iniciar una conversación, sentía ansiedad. Su mente imaginaba rechazo, vergüenza o fracaso. Un día decide cambiar. No porque el miedo haya desaparecido por completo, sino porque deja de identificarse con él. La siguiente vez que surge la oportunidad, respira profundamente durante unos segundos y actúa desde una identidad diferente. Quizá todavía exista cierto nerviosismo, pero ya no dirige su comportamiento. Esa pequeña diferencia, repetida muchas veces, termina transformando por completo su personalidad. Meses después, quienes la conocen dirán que siempre fue una persona segura de sí misma. Sin embargo, la verdadera transformación comenzó mucho antes, en un momento que nadie vio. Comenzó cuando decidió dejar de obedecer automáticamente al miedo. Eso es exactamente lo que Neville intentaba enseñar.
No eres tus pensamientos automáticos, no eres tus emociones pasajeras, no eres las circunstancias que estás atravesando. Todo eso puede cambiar. Lo único que determina la dirección de tu vida es el estado que eliges sostener una y otra vez. Bashar explica algo muy parecido cuando habla de la identidad. Él afirma que cada ser humano mantiene una determinada definición de sí mismo. Esa definición funciona como un filtro. Todo lo que ocurre en el mundo pasa a través de ese filtro antes de convertirse en experiencia. Si una persona se define como alguien afortunado, comenzará a interpretar los acontecimientos de una manera completamente distinta a quien se define como alguien destinado al fracaso. Ambos pueden vivir situaciones similares, pero la experiencia será radicalmente diferente porque el significado que atribuyen a los hechos nace de su identidad y no de los acontecimientos. Aquí aparece uno de los aspectos más profundos de la técnica de los 10 segundos. No intenta cambiar directamente los acontecimientos. Cambia el filtro. Cambia la manera en que interpretas todo lo que sucede. Y cuando cambia la interpretación, también cambian tus decisiones. Cuando cambian tus decisiones, cambian tus acciones. Cuando cambian tus acciones, cambian los resultados. Lo que parece un pequeño ajuste interior termina modificando todo el recorrido de una vida. Muchas personas creen que manifestar consiste únicamente en visualizar aquello que desean. Pero Neville insistía en que la visualización solo tiene valor cuando produce un cambio de estado. Puedes imaginar durante una hora la vida de tus sueños y al terminar, volver inmediatamente al miedo, a la duda o a la sensación de carencia. En ese caso, la imaginación apenas ha rozado la superficie. En cambio, si durante solo 10 segundos consigues sentir con absoluta naturalidad que ya eres esa nueva versión de ti mismo, habrás dado un paso mucho más importante. Por eso Neville hablaba continuamente de vivir desde el final. No significa ignorar el camino, significa dejar de comportarte como alguien que todavía espera permiso para convertirse en quien desea ser. La persona que ya ha alcanzado su objetivo no vive obsesionada con comprobar si llegará. Vive con la tranquilidad de quien sabe que el proceso ya está en marcha. Pensemos en alguien que aprende a conducir un automóvil. Durante las primeras clases debe concentrarse en cada movimiento. Mira constantemente los espejos, controla los pedales, piensa en cada cambio de marcha. Todo requiere atención consciente. Sin embargo, después de algunos meses conduce sin pensar en esos detalles. Las acciones se han convertido en algo natural. Lo mismo ocurre con un nuevo estado de conciencia. Al principio necesitarás recordarlo muchas veces durante el día. Después comenzará a aparecer espontáneamente. Finalmente descubrirás que ya no tienes que esforzarte por sentirte diferente. Esa nueva manera de ser se habrá convertido en tu forma habitual de vivir. Bashar suele repetir que el entusiasmo auténtico es una brújula extraordinaria. No habla de una emoción exagerada, ni de una euforia constante. Habla de esa sensación tranquila que aparece cuando actúas en coherencia con quien realmente eres. Neville probablemente describiría esa misma experiencia como la naturalidad del estado asumido. Cuando ambos conceptos se unen, aparece una comprensión muy poderosa. No necesitas luchar contra ti mismo para cambiar, solo necesitas regresar una y otra vez al estado que refleja la vida que deseas experimentar. Con el paso de los días empezarás a notar algo muy curioso. Algunas personas desaparecerán naturalmente de tu entorno. Otras aparecerán sin esfuerzo. Ideas nuevas llegarán a tu mente. Comenzarás a tomar decisiones que antes ni siquiera habrías considerado. Habrá conversaciones que parecerán simples coincidencias, pero terminarán abriendo puertas inesperadas. Muchos llamarán a eso suerte. Otros hablarán de destino. Neville lo llamaría el puente de incidentes. Bashar lo describiría como sincronía. Ambos señalan exactamente el mismo fenómeno. Cuando cambia tu estado, la realidad comienza a organizar los acontecimientos necesarios para conducirte hacia la versión de la vida que corresponde a tu nueva identidad. Y todo ese proceso, por increíble que parezca, puede comenzar una y otra vez de la misma manera.
No con una técnica complicada, no con horas de esfuerzo mental, sino con 10 segundos de plena conciencia en los que eliges dejar de vivir como la persona que fuiste ayer y comienzas a experimentar el mundo desde la persona que siempre has sido capaz de llegar a ser. Con el paso del tiempo, descubrirás que la verdadera transformación nunca depende de un solo gran momento de inspiración. Depende de cientos de pequeños momentos de coherencia. La mayoría de las personas espera sentir una motivación extraordinaria para comenzar a cambiar. Pero Neville Goddard comprendía que la motivación es pasajera, mientras que el estado de conciencia puede convertirse en una forma permanente de vivir. Por eso insistía tanto en la constancia, no porque manifestar fuera difícil, sino porque el ser humano tiene la tendencia natural de regresar una y otra vez a aquello que le resulta familiar. Piensa en un río que ha seguido el mismo recorrido durante cientos de años. El agua siempre encuentra el mismo camino porque ese cauce se ha ido formando lentamente con el tiempo. Si quisieras cambiar el curso del río, no bastaría con desviar el agua durante unos segundos. Tendrías que construir un nuevo cauce y permitir que el agua comenzara a recorrerlo una y otra vez hasta convertirlo en el camino natural. Exactamente eso ocurre con tu mente. Durante años has fortalecido determinados pensamientos, determinadas emociones y determinadas interpretaciones de la realidad. Esas conexiones se han vuelto automáticas. La técnica de los 10 segundos comienza a construir un nuevo cauce por el que empezará a fluir tu conciencia. Al principio, el antiguo camino seguirá siendo más fuerte. Es completamente normal. No significa que estés haciendo algo mal. Significa simplemente que has vivido demasiado tiempo identificándote con una versión determinada de ti mismo. Cada vez que eliges conscientemente regresar al nuevo estado, aunque solo sea durante 10 segundos, estás debilitando poco a poco el viejo recorrido y fortaleciendo el nuevo. Neville decía que el hombre siempre está ocupando un estado. Nunca existe un momento en el que no estés manifestando algo. Incluso cuando no eres consciente de ello, estás proyectando una determinada identidad sobre el mundo. Por eso resulta tan importante observar el diálogo interno. No tanto las palabras aisladas, sino el tono emocional que las acompaña. Una persona puede repetir constantemente que todo saldrá bien mientras, en el fondo, siente miedo. Otra apenas pronuncia unas pocas palabras, pero vive con una tranquilidad profunda que nace de la certeza interior. Neville afirmaba que esta segunda persona posee un poder creador mucho mayor porque su estado es coherente. Bashar ofrece una explicación muy interesante sobre este punto. Él afirma que la realidad siempre responde a la definición que mantienes acerca de ti mismo. Si te defines como alguien que constantemente tiene que luchar para conseguir cualquier cosa, tu experiencia seguirá reflejando esa definición. Si, por el contrario, comienzas a definirte como alguien que vive en armonía con las oportunidades, empezarás a notar que muchas situaciones dejan de sentirse como una batalla permanente. La realidad no cambia porque hayas pronunciado una frase distinta. Cambia porque la identidad desde la cual observas el mundo ha comenzado a transformarse. Hay un ejercicio muy sencillo que puede ayudarte a comprender esto. Durante un solo día presta atención a cada vez que dices mentalmente frases como yo siempre, yo nunca, a mí siempre me pasa, eso no es para personas como yo, o así soy yo. Cada una de esas frases revela una definición interior. Ahora imagina que, antes de terminar esa frase, haces una pausa de 10 segundos. Respiras profundamente y te preguntas, ¿esa definición pertenece realmente a quien quiero seguir siendo? Muchas veces descubrirás que estás defendiendo una identidad que en realidad ya no deseas conservar. Eso es precisamente lo que Neville llamaba despertar. No significa adquirir información nueva. Significa dejar de identificarte con una historia antigua. Una historia que quizá repetiste durante tanto tiempo que terminaste creyendo que era tu verdadera personalidad. Pero la conciencia es mucho más amplia que cualquier historia. La conciencia puede elegir nuevamente, puede comenzar otra vez, puede asumir un estado completamente diferente en cualquier instante.
La naturaleza está llena de ejemplos que ilustran esta verdad. Observa cómo cambia una estación del año. El invierno no lucha contra la primavera. Simplemente llega un momento en que la naturaleza comienza a expresar una energía diferente. Poco a poco aparecen nuevos brotes. Los árboles florecen, la temperatura cambia. Todo ocurre siguiendo un proceso completamente natural. Nadie obliga a las flores a abrirse. Responden a una transformación interna del ciclo de la vida. Del mismo modo, cuando tu estado de conciencia cambia de verdad, no necesitas forzar cada aspecto de tu existencia. Muchas cosas empiezan a reorganizarse espontáneamente. Quizá ese sea uno de los aspectos más hermosos de las enseñanzas de Neville Goddard y Bashar. Ambos nos recuerdan que la vida no tiene por qué ser una lucha constante. Gran parte del sufrimiento aparece cuando intentamos cambiar los efectos sin modificar la causa. Queremos resultados diferentes mientras seguimos habitando exactamente el mismo estado interior. La técnica de los 10 segundos invierte completamente ese proceso. Primero, cambia la causa. Después permite que los efectos aparezcan a su debido tiempo. Llegará un momento en que ya no practicarás esta técnica porque necesites manifestar algo específico. La practicarás porque se habrá convertido en tu forma natural de vivir. Respirarás conscientemente antes de reaccionar. Elegirás quién deseas ser antes de responder a una dificultad. Recordarás tu verdadera identidad antes de permitir que el miedo tome el control. En ese instante comprenderás que los 10 segundos nunca fueron simplemente una técnica. Fueron una puerta. Una puerta hacia una manera completamente distinta de experimentar la realidad. Y una vez que atraviesas esa puerta con suficiente frecuencia, descubres que la persona que eras antes empieza a quedarse atrás, mientras una nueva versión de ti emerge con una serenidad, una confianza y una claridad que antes parecían imposibles. Muchos creen que la manifestación consiste en aprender a controlar el universo. Sin embargo, cuanto más profundamente estudias a Neville Goddard, más comprendes que nunca se trató de controlar nada. Se trató de gobernar tu propia conciencia. La diferencia es enorme. Quien intenta controlar el mundo vive constantemente pendiente de lo que ocurre afuera. Quien aprende a dirigir su estado interior, descubre que la verdadera libertad nunca dependió de las circunstancias. Observa cómo vive la mayoría de las personas. Si reciben una buena noticia, se sienten felices. Si reciben una mala noticia, pierden inmediatamente la paz. Si alguien las elogia, recuperan la confianza. Si alguien las critica, vuelven a sentirse pequeñas. Sin darse cuenta, entregan el control de su estado emocional a todo lo que sucede a su alrededor. Neville enseñaba exactamente lo contrario. Él afirmaba que el estado interior debe convertirse en la causa y no en la consecuencia de los acontecimientos. Eso no significa vivir desconectado de la realidad. Significa dejar de ser un simple efecto de ella. Bashar explica esta misma idea diciendo que la realidad física es un mecanismo de retroalimentación. Todo lo que aparece delante de nosotros nos muestra la frecuencia que hemos estado sosteniendo. No aparece para castigarnos ni para premiarnos. Aparece para reflejarnos. Cuando entiendes esto, dejas de luchar contra el espejo y comienzas a trabajar sobre aquello que realmente genera el reflejo. Tu conciencia. Imagina por un momento que llevas unas gafas con cristales completamente azules desde que eras niño. Has vivido tantos años con ellas que llegas a creer que el mundo realmente tiene ese color. Nunca cuestionas el filtro, porque siempre ha estado contigo. Un día alguien retira esas gafas durante apenas unos segundos. De repente descubres que los colores eran completamente diferentes. El paisaje nunca cambió. Lo único que cambió fue el filtro a través del cual lo observabas. La conciencia funciona exactamente igual. Durante años has llevado puestos determinados filtros. Quizá el filtro del miedo, quizá el filtro de la carencia, quizá el filtro de la culpa, quizá el filtro de la inseguridad. Todo lo que experimentabas pasaba primero por ellos antes de convertirse en tu realidad personal. La técnica de los 10 segundos retira esos filtros durante un instante, solo un instante. Pero ese instante basta.
para que puedas experimentar cómo sería observar la vida desde otra identidad. Al principio dura apenas 10 segundos, después 20, más adelante 1 minuto. Sin darte cuenta, esa nueva forma de mirar comienza a convertirse en tu nueva normalidad. Neville repetía constantemente que el hombre no atrae aquello que desea, expresa aquello que es. Esta afirmación cambia completamente la forma de entender la manifestación, porque deja de convertirla en una búsqueda desesperada y la transforma en un proceso de identidad. Ya no se trata de perseguir objetivos, se trata de convertirse en la persona para quien esos objetivos son completamente naturales. Piensa en alguien que domina un instrumento musical. Cuando empezó, cada movimiento requería una enorme concentración. Miraba constantemente sus manos. Se equivocaba, dudaba, se detenía una y otra vez. Sin embargo, después de años de práctica, ya no piensa conscientemente en cada nota. La música simplemente fluye. Con la conciencia ocurre exactamente lo mismo. Al principio tendrás que recordarte constantemente cuál es el estado que deseas ocupar. Después comenzarás a regresar a él con mayor facilidad. Más adelante descubrirás que permaneces allí durante largos periodos sin ningún esfuerzo. Finalmente dejarás de practicar la técnica porque el nuevo estado se habrá convertido en quien eres. Y cuando eso ocurre sucede algo extraordinario. Las oportunidades dejan de parecer casualidades. Las respuestas llegan con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más sencillas. El miedo deja de dirigir tu vida. Empiezas a confiar en ti mismo de una manera que antes parecía imposible. No porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque ya no necesitas que el mundo sea perfecto para mantener tu paz. Bashar suele decir que el entusiasmo auténtico siempre indica la dirección de tu verdadero camino. Neville probablemente lo expresaría diciendo que el estado correcto siempre produce una sensación de naturalidad. Cuando ambas ideas se unen, aparece una comprensión muy poderosa. Tu propósito no consiste en perseguir desesperadamente una realidad diferente. Consiste en aprender a reconocer cuál es el estado desde el que esa realidad nace de manera espontánea. Quizá nunca habías pensado que algo tan pequeño pudiera tener tanto poder. 10 segundos. Ni una hora. Ni un retiro espiritual. Ni una técnica complicada. Solo 10 segundos de presencia absoluta. 10 segundos en los que dejas de reaccionar automáticamente. 10 segundos en los que recuerdas quién has decidido ser. 10 segundos en los que tu pasado deja de dirigir tu presente. Y aunque nadie pueda verlo desde afuera, exactamente en ese instante comienza a escribirse una historia completamente diferente.